Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a CJ Sports. Hoy vamos a arrancar con la sección La Saga de mi Selección. Vamos a empezar desde el Mundial de Uruguay en 1930. Lo primero, estadísticas, jugadores, datos, cosas importantes. Bienvenidos. Esto es CJ Sports en la pantalla de CJ Radio TV. Se celebró por primera vez en Sudamérica y fue Uruguay en 1930 el epicentro de tan importante competencia. Hablamos que la última edición que vimos fue en Rusia 2018 y claro está, antes no representaba quizás lo que hoy por hoy es, los sentimientos, las vibras, las energías de hablar de una Copa del Mundo. 13 selecciones en total agrupadas en 4 grupos, de los cuales un grupo constaba de 4 equipos y los otros 3 con 3 conjuntos. El presidente de la FIFA en su momento, hablamos del francés Jules Rimet, que estaba a cargo de elaborar la proyección importante, lo que iba a significar el comienzo de la gran carrera deportiva a nivel de mundiales. Hablamos también de que se jugó en total en 3 estadios, donde el Centenario era uno de ellos. Un total de 90.000 espectadores, 90.000 aficionados. Ahí está, un gran dato para iniciar lo que fue la primera Copa del Mundo en Uruguay de 1930. Las mejores 4 selecciones fueron Argentina, Yugoslavia, Uruguay y Estados Unidos. Efectivamente, el 26 de julio del año 1930 se disputó la primera semifinal de esta Copa del Mundo en Uruguay, donde en el Estadio Centenario de Montevideo, Argentina derrotó 6-1 a Estados Unidos. Al día siguiente, 27 de julio, la selección anfitriona de Uruguay derrotó 6-1 a la selección de Yugoslavia. ¿Y cuál fue la travesía que tuvo que vivir la selección de Yugoslavia para llegar al Mundial de Uruguay 1930? Así es, la selección de Yugoslavia para viajar hacia Uruguay tuvo un viaje bastante complicado, en donde primero se trasladó en barco y tuvo que atravesar todo el océano Atlántico para llegar al país uruguayo localizado en el sur del continente sudamericano. También esta misma travesía la tuvieron que vivir las selecciones de Francia, Bélgica y Rumania, que provenían del continente europeo. ¿Y qué pasó a la historia? Venga, les cuento qué pasó y por qué la importancia y decir que fue histórica esta gran final. Hablamos de que un 30 de julio se llevó a cabo entre Argentina, que visitaba a Uruguay, en este espectáculo decisivo. El Centenario, ahí fue el epicentro, 90.000 hinchas en total, pero de los cuales hablamos de que 20.000 argentinos estaban a las afueras del estadio antes de la reapertura de puertas 6 horas antes, y ya cuando faltaban 2 horas para el compromiso, para el pitazo inicial, arrancaba esta gran final con un estadio totalmente lleno. Uno de los jugadores importantes, de los representativos que marcó un inicio. ¿Por qué? Porque tenía discapacidad. Hablamos de Héctor Castro, un uruguayo que estaba sin un brazo, porque un accidente en su vivienda con una motosierra eléctrica no le permitió tener la movilidad y por tal motivo se categoriza como uno de los jugadores más importantes, de los únicos en marcar un tanto en la gran final de una Copa del Mundo en temas de discapacidad. Y si de jugadores destacados hablamos, uno de ellos es el capitán de la selección uruguaya que lideró a la selección celeste en esa primera Copa del Mundo de 1930. Se trata del defensor central José Nasazzi, que nació el 24 de marzo del año 1901, donde en lo largo de la Copa del Mundo disputó 4 partidos y fue quien levantó el trofeo Jules Rimet para esta primera estrella de la selección uruguaya. En 2005 fallece a la edad de 97 años el autor del primer gol en la historia del fútbol mundial. Hablamos de Lucien Laurent, que marcó el tanto contra la selección mexicana. Él es un francés. Bueno, lastimosamente en el 2005 se despidió el histórico, el siempre recordado, por marcar el primer tanto en la historia del fútbol mundial. La final de la Copa del Mundo del año 1930 se disputó el 30 de julio en el Estadio Centenario de Montevideo, en donde estuvieron 68.346 espectadores. El árbitro del partido fue el belga Jan Langenus. La selección local de Uruguay derrotó 4-2 a Argentina con anotaciones de Paulo Dorado, José Pedro Sea, Victoriano Iriarte y Héctor Castro para la selección anfitriona. Por su parte, por la albiceleste anotaron Carlos Peusele y Guillermo Stabile. Entre los máximos anotadores de esta Copa del Mundo de Uruguay 1930 tenemos al argentino Guillermo Stabile con 8 tantos marcados y el anfitrión, el de la casa, hablamos de José Pedro Sea, con un total de 5 anotaciones. Y en la tercera se encuentra el estadounidense con 4 marcados, Bert Patenaude. La primera Copa del Mundo que se disputó en la historia en el siglo XX, en el año 1930 en Uruguay, registró estas siguientes estadísticas, que es bastante importante que las podemos recordar en este momento. Participaron 13 selecciones nacionales. A lo largo del campeonato se disputaron 18 partidos en total, en donde se registraron 70 goles.
para un promedio de 3 goles por encuentro. Ya lo increíble, lo impresionante es que no se registró ninguna tarjeta amarilla, y eso que en esa época el fútbol se jugaba de una manera más vehemente y con una fuerza bastante agresiva y fuerte, pero sí se registró una tarjeta roja que fue para el capitán de la selección peruana, el jugador Plácido Galindo. Efectivamente, llegamos al final de nuestra sección. Recuerden la invitación, semana a semana, sintonizarnos para que aquí en CJ Radio TV tengan lo mejor de la información deportiva de manera noticiosa. Dios los bendiga, hasta la próxima, que estén bien, chao, chao. Y hasta aquí hemos llegado, gracias por quedarse hasta el final de este video, lo que fue la primera edición de la Copa del Mundo Uruguay 1930, la sección, la saga de mi selección. No se desconecten, CJ Radio TV, noticias y deportes. Dios los bendiga, chao, chao. ¿Qué tal? Soy Santiago Flores, esto es CJ Sports, disciplinas deportivas, el fútbol y sus ligas. Y mucho más. Aquí en CJ Radio TV.